En 2 de Corintios, capítulo 5, versos 9, 10 y 11. Cuando estén ahí, decimos amén. Amén. Vamos a leer los tres textos, todos juntos. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 9, 10 y 11. Leemos la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versos 9, 10 y 11, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos juntos decimos: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya dicho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadiremos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu benevolencia, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por esa familia inmensa de creyentes que tú has regalado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, ya que nosotros podamos compartirla con todo aquello que no tienen conocimiento de ti. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, pueden estar sentados. Realmente vamos a predicar en esta mañana qué significa, qué es ser un discípulo de Cristo, qué tenemos que hacer los creyentes. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, vamos a tener ahí una exhortación de esa parte tan importante que nosotros tenemos que replicar como Jesucristo fue instituido para cada creyente que decide seguir ese camino de acuerdo a su sagrada voluntad. Nosotros entendemos que la iglesia de Cristo siempre ha estado en la necesidad de formar discípulos, hombres fieles que formen a otros hombres fieles que formen a otros líderes, como Pablo le exhortó a Tito en Creta. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es el llamado personal que Dios tiene para cada cristiano? Los cristianos están llamados a tener una vida centrada en el Evangelio, viviendo con su tiempo, su salud, sus posesiones y todo solo para Dios. Ese es el llamado que Dios tiene para cada cristiano. Los discípulos fueron hechos y fueron muchos y conocieron y estuvieron con Jesús. Y hay muchos de ellos que conociendo y andando con Jesús, estamos hablando de los apóstoles, y muchos que siguieron el camino, porque la multitud que seguía a Jesús era mucha. Aún conociéndole personalmente, hubieron muchos que no perseveraron. En Juan capítulo 6, verso 66 dice eso. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Muchos de los que andaban con él, muchos de los que lo seguían, lo abandonaron. Ustedes saben en qué momento pasó eso. Nosotros, los creyentes, somos discípulos y debemos duplicar lo que somos con otros. Los que somos líderes debemos duplicar nuestro liderazgo, hacer más líderes, para que la palabra de Dios se vaya todos los días transformando y duplicando y enseñándosele a otro. En Lucas capítulo 6, verso 40 dice eso mismo de nosotros. Dice, los alumnos no son superiores a su maestro. No, nunca van a ser superiores a su maestro. Pero el alumno que complete el entrenamiento se volverá como el maestro. ¿Qué significa? Que nosotros debemos tratar de ser como Cristo. Producir buenos líderes siempre será sano y es una responsabilidad de la congregación.
pero voy a hacer una transición. Ese no es el tema realmente que le quiero enfatizar. ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? ¿Qué hay que hacer para que los hombres de Dios, los discípulos, entreguen todo su tiempo, cada oportunidad y cada recurso a la obra de Cristo y del Evangelio? ¿Qué hay que hacer para eso? En 2 de Corintios capítulo 5, del 9 al 17, a nosotros se nos da una explicación, Pablo, de lo que significaba alguien que vivía de acuerdo a la norma que Cristo se exigía. En el contexto de este libro, nosotros vamos a ver que esto se escribió alrededor del año 55-57, desde Macedonia, Pablo hablando. Ahora, Pablo le escribe a esta iglesia en Corinto con el propósito de afirmar su ministerio. ¿Por qué? Porque él tenía que defender su autoridad, él tenía que defender una autoridad apostólica que él tenía, y él tenía que refutar las falsas enseñanzas que había en Corinto en ese momento. Pablo había escrito 3 cartas a Corinto y 2 de ellas se habían perdido. Esta es la segunda que llega a mano de ellos, y entonces Pablo le escribe con la firme convicción de corregir y enseñar lo que estaba mal, lo que estaba pasando en ese momento. Ustedes se recuerdan lo que Pablo le escribió en 1 de Corinto y la forma de corrección que él hizo. Ahora, gran parte de esta iglesia respondió de una manera correcta y con el espíritu correcto. ¿Respondemos así hoy en día cuando nos corrigen? Pablo luchó constantemente contra aquellos que querían engañar al pueblo de Dios y dedicó toda su vida a difundir una palabra sana, y en los lugares más lejanos del mundo, en los lugares más lejanos, él llevó la palabra de Dios para que la gente oyera la buena nueva de salvación. La iglesia en Corinto era débil, rodeada de idolatría, de inmoralidad. Sus miembros luchaban a diario con su fe y su estilo de vida que llevaban. Y Pablo ahora en esa segunda carta nos va a explicar qué parte esencial de su ministerio y cuál es la corrección que quiere llevar a cabo. Pablo nos va a explicar su ministerio de una manera triunfante, de una manera sincera, de una manera gloriosa, de una manera confiada y de una manera amorosa. Por eso, él en un punto de la segunda carta habla muy claro sobre la generosidad, cuando estuvo en aquel momento que tuvo que recolectar la ofrenda, recogiendo ofrenda para creyentes judíos, principio que él nos muestra a nosotros en esta carta, lo que significa dar y lo que significa una promesa de dar por gracia. Pablo en esta carta también va a imponer su autoridad de 3 formas. Primero, atacando la oposición. Segundo, protegiendo a la iglesia. Y tercero, ejercitando y ejerciendo su autoridad como apóstol. Ahora nosotros somos responsables en este texto de ver 3 cosas importantes. Primero, ¿cuáles son mis motivos como discípulo de Cristo? Segundo, ¿cuál es mi responsabilidad como discípulo de Cristo? ¿Qué le dijo Pablo a Tito que tenía que hacer en Creta? Y tercero, ¿cuál es mi recompensa? Nosotros tenemos mucho por qué luchar y tenemos mucho que hacer. Por lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos motivarnos a hacer algo por Dios. ¿Qué Dios ha hecho por nosotros? Analicemos en eso. ¿Qué nosotros hemos hecho por Él? Philip Root decía: el cristianismo no conoce la verdad que no sea hija del amor y padre del deber. El cristianismo no conoce la verdad que no sea hija del amor y padre del deber. ¿Qué es el ministerio cristiano para el creyente? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Persuadir a los pecadores?
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como líderes espirituales, como nos dice en el verso 11. Persuadir a los pecadores a reconciliarse con Dios. Nosotros debemos entender que nosotros nunca debemos forzar a la gente a que confíe en Cristo, ni condenarlo mediante alguna estrategia engañosa. Eso no es correcto. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 nos dice eso de manera clara, de manera precisa. Nos dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El mismo Pablo hablando ahí. La exhortación que hizo del Evangelio, como él le dijo a Tito, hago mucho énfasis en Tito, porque él usó una palabra muy clave donde él decía: enseña la palabra sana. La exhortación que Pablo dio no vino por engaño, ni vino por impureza. Fue palabra de Dios, confiado en lo que Dios había hecho en él. Y eso es lo que él demandaba de nosotros. Nosotros debemos entender ahora que el obrero cristiano debe tener el motivo correcto para el ministerio, tanto como el mensaje correcto. Si el motivo es correcto, el mensaje será correcto. Cuando nosotros llegamos al verso 9, en capítulo 5, dice el verso 9 aquí: por tanto, procuremos. Eso es una palabra muy importante. Nosotros debemos procurar, debemos desear. Nosotros debemos ardientemente tener un deseo correcto por la excelencia. No solo por la excelencia. Nosotros debemos, si somos discípulos de Cristo, procurar replicar a Cristo. Desear ser como Cristo. Y eso es lo que Pablo realmente deseaba. Pablo deseaba agradar a Cristo en todo momento, con todo lo que hacía y con todo lo que poseía. Por eso él decía: no hay problema conmigo, yo puedo vivir sin nada y vivir con todo, y sé vivir de las dos maneras. Y en Gálatas capítulo 1, verso 10, Pablo dice, queda claro, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objeto fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Jesucristo, no sería un siervo de Cristo. Yo no estoy aquí para yo caerle bien a fulano. Yo no estoy aquí para yo ganarme el favor tuyo. Yo no soy ningún político. Yo no le debo un favor a nadie. Yo estoy aquí para predicar una palabra sana y santa para los pecadores que se arrepientan y acepten a Cristo. Y como discípulos eso es lo que tenemos que hacer. Y Pablo le dice a ellos que tienen que procurar, tienen que tener ese deseo ardiente de ser como Cristo. No hay nada malo en tener un deseo ferviente cuando es piadoso, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, dice Pablo. Y fue ese anhelo santo lo que permitió que el mensaje del Evangelio llegara a lugares donde nunca se había oído. ¿Por qué yo les digo todo esto del mensaje de Pablo, de ser discípulo, de que tenemos que procurar? Porque estamos en el mes de las misiones. Porque nuestro deber es ir por aquello que no conocen. Porque Cristo dejó instituido muy claro que Él no va a volver hasta que todos no sepan. Y nosotros debemos ser como Pablo. Pablo dice: me enfoqué en llevar el Evangelio a donde todos aquellos que nunca lo habían oído. Y entendemos que la salvación viene por el oír. Procuren, anhelen tener tranquilidad. Pablo menciona en este verso 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 11 dice lo siguiente: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Dice Pablo, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila.
ocúpese de sus propios asuntos y trabajen con sus propias manos, tal como los instruimos anteriormente. Pablo le dice a ellos, hay que decir, hay que dejarse, hay que ser guiado por el Espíritu de Dios, él le dice, y hay que poner la vida al servicio cristiano, con un empeño único de ser como Cristo. ¿Por qué? Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: como muchos entrenadores físicos, los que van al gimnasio, los que son fisiculturistas, los que practican béisbol, los que practican fútbol, básquet o cualquier deporte, como tú tienes una disciplina para ejercitar tu cuerpo para eso, como tú procuras ser el mejor en eso, así mismo o con mayor esfuerzo, tú debes preocuparte por tu vida cristiana, por tu vida espiritual. Eso hay que ejercitarlo de la misma manera como tú haces un mayor esfuerzo por aquello que es secular. Pablo le está diciendo, hay que preocuparse por esta parte. Y el negocio, él le dice, el negocio del evangelio está en el impacto más grande que debe haber, que es los incrédulos. Ve por los incrédulos. Es lo que le está diciendo. En el verso 10, él le menciona, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es muy importante. Nosotros debemos entender que ausente o presente, como dice en el 9, la ambición que Pablo tenía en este momento era alternada y alterada por sus circunstancias. Y nosotros entendemos que en este momento Pablo no le importaba dónde estuviera. Pablo no le importaba si estaba en la tierra o si estaba en el cielo. A él lo que le importaba era vivir para el Señor. Pablo solamente estaba enfocado en eso, en vivir para el Señor. Y dice el verso 9, serle agradable a Él. En el verso 9, procura serle agradable. Y cuando Él le dice ser agradable, significa agradarlo. Y esta es la meta suprema de Pablo. Pero yo insisto, debe ser la meta suprema de cada creyente. ¿Saben por qué? Porque así es como nos identificamos como discípulos de Cristo. Cuando nosotros procuramos agradarlo. Siervos apasionados con el fin y la única meta de agradar a su amo. Siervos apasionados con la única meta de agradar a su amo. Tito 2:9 dice el texto: los esclavos siempre deben obedecer a su amo y hacer todo lo posible por agradarlo, y no deben ser respondones. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Si eres nuestro amo, nosotros debemos someternos y ser agradables, ofrecer un servicio que a Él le guste. No nos vamos a Habacuc capítulo 1, cuando Habacuc le dije: Señor, pero ¿por qué si tu pueblo no es tan malo, tú has cruzado los brazos y no nos has escuchado? El Señor le dice: no, yo voy a hacer algo con el pueblo, tranquilo. No. Ser obediente. Y si Él es el amo, debemos respetarlo, responder de la manera correcta y hacer lo que Él nos pide, como dice aquí en Tito 2:9. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el lugar de revelación donde todos nosotros comparezcamos y donde todo lo que el creyente haga en algún momento va a ser revelado. Y eso lo hablábamos esta mañana. Al vivir aquí, al trabajar aquí, en esta tierra, para nosotros es muy fácil ocultar algunas cosas. Entendiendo que Dios es omnipresente y que Dios está en todo lugar, nosotros es muy fácil fingir algunas cosas. Nosotros podemos mentir, pero recordemos algo:
el verdadero carácter de nuestra obra será expuesto con escrutinio ante el tribunal de Cristo. Ahí va a haber una lupa donde cada creyente va a ser revisado. Y ahí se decide si lo que usted hizo fue para el Salvador. Con escrutinio. Lo que haya hecho con el cuerpo. Y muchos pensarán, ¿qué he hecho yo con mi cuerpo? Lo que haya hecho para el cuerpo, sus acciones, las acciones del creyente mediante su vida terrenal. Esto incluye su vida. Y Dios va a estar ahí mirando y chequeando todo lo que usted hizo. Y usted tiene que pasar esa prueba. En sus ojos, en los ojos de Dios, todo lo que el cristiano hace en su cuerpo tiene repercusiones para la eternidad. Todo, sea bueno o sea malo. En este texto, Pablo quiere que nosotros aprendamos lo que tiene valor eterno para nosotros. Los creyentes deberían gastar, deberían poner su enfoque, deberían poner su esperanza. Los creyentes deberían pasar el tiempo en las cosas que realmente tienen valor en la eternidad. Nada que sea trivial o de segundo plano. Eso no es importante. Verso 11 dice: conociendo pues el amor, el temor del Señor, persuadiremos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto que somos, y espero que también le sea de vuestra conciencia. El temor del Señor, en el verso 11, ¿qué hago yo como cristiano? Entendemos que cuando dice temor, no es miedo, es reverencia, es obediencia a Dios. ¿Y qué yo hago con esa actitud? De modo que lo que yo haga en todo momento debe honrar a Dios, y no solo debe honrar a Dios, debe aumentar al máximo mi recompensa para la gloria de Él. ¿Cómo lo decimos aquí? Que todo lo que nosotros hacemos, en algún momento nosotros tenemos que tratar de ganar corona para cuando lleguemos allá. Procuremos hacer cosas buenas como discípulos de Cristo que somos. Dice Pablo, persuadiremos a los hombres. Y yo pregunto, cuando Pablo dice esto, él nos dice claro, si Dios juzga a su propio pueblo, entonces ¿qué ocurrirá con los perdidos? Si Él es justo, y el justo con dificultad se salva, dice la Biblia, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A usted y a mí, Él nos ordenó que dediquemos el Evangelio y que prediquemos este Evangelio a todas las naciones y que seamos obedientes. ¿Estamos haciendo eso? El creyente debe tener una conciencia limpia y tranquila, y debe ignorar las críticas y predicar el Evangelio. Pablo le dice en el mismo verso 11, le es manifiesto la condición espiritual del creyente, la condición espiritual de Pablo, la condición espiritual verdadera por la que Pablo se manifestaba, y lo que él nos explica en 2 de Corintios es la sinceridad, la integridad. Delante de Dios y delante de los hombres, estamos siendo íntegros. Pablo le dice aquí, le es manifiesto esto. ¿Tienen conocimiento de lo que está pasando? Dice el verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no damos ocasión de gloria, de gloriaros por vosotros,
para que tengáis con qué responder a lo que se glorían de la apariencia y no en el corazón. A lo que se glorían de la apariencia, aquellos que no tienen integridad. Dice, si vivimos para la alabanza de los hombres, no ganaremos nunca la alabanza de Dios. El hombre que vive para la alabanza de los hombres nunca va a ganar el favor ni la alabanza de Dios. Eso es un punto muy importante. Hay quienes predican buenas palabras, hay quienes predican para sacar ventaja, hay quienes predican para motivar a la audiencia, hay quienes predican por popularidad, hay quienes predican por dinero, hay quienes predican por prosperidad. Y Pablo dice, seamos como yo le estoy diciendo, tiene que ser así. Prediquen la verdad enfocado en la eternidad. Es lo que Pablo pide de nosotros. El verso 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros. Si estamos locos, y eso significa sufrir demencia. Si nosotros nos aferramos al amor de Cristo, entonces va a venir un sufrimiento y tú tienes que esperar y tener paciencia y sufrir en esta causa. Entonces, Pablo lo que le está diciendo, aférrense al amor de Cristo que los va a motivar a seguir un plan de acción, y esto me hace a mí un loco devoto dogmático a lo que Cristo demanda de mí como persona. Y tú como creyente, como ser humano, como discípulo, Él está demandando eso de ti. Aunque muchos a veces queremos llevar la che, no aceptar el sufrimiento y vivir de una manera superficial. Soy cristiano, cumplo con ir a la iglesia, con hacer mi parte, con tener un patrón de vida donde yo ore 2 o 3 veces al día, y donde yo meramente cumpla y encierre a Dios en un patrón donde yo creo que Él es bueno y Él es misericordioso, y yo cuando tengo algo voy a Él. Es mucho más que eso. La vida cristiana es mucho más que eso. Y Pablo le dice, si estamos locos, si estamos cuerdos, cuerdo es una persona moderada, es una persona sobria y es una persona que tiene control total de su situación. Si estamos locos es para Cristo. Y si estamos cuerdos es para nosotros. Nosotros no tenemos control de nuestra situación. No hay nada que nosotros podamos controlar. Ni el clima, ni el tiempo, ni nuestra salud, ni nada. Nosotros no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos es por Dios. Entonces es mejor estar loco, como dice Pablo, y más por causa del Evangelio. El verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso indica que Cristo murió por todos, un sacrificio que hizo para todos. La ira de Dios contra el pecado requería la muerte como pago, y Jesús recibió toda esa ira en lugar del pecador. Salmo 22, capítulo 1, dice Dios hablando ahí, el Hijo al Padre: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me has acompañado? Dice el verso 3, porque tú eres justo, porque tú eres santo, y Dios no quiere nada que ver con el pecado. Y en ese momento el Señor Jesucristo estaba cargando con la carga absoluta de tu falla y de la mía en una cruz que significa mucho más que solamente un sacrificio. El Señor Jesús estaba agobiado, acabado, contristado, listo para partir,
cargando los pecados tuyos y los míos, y el Señor no podía compadecerse de él, ni podía tener parte con él, porque en ese momento era un pecador, en ese momento estaba lleno de pecado, y el Señor lo abandonó, porque el Señor es santo. Salmo 11:7 dice: porque Dios está irado contra el impío todo el día. Dios no quiere parte con el pecado, ni con el que hace pecado. Entonces, en el verso 15 le dice: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creyente, Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir, pero para que pudiéramos vivir para Él. Para que nosotros pudiéramos vivir por Él. Nosotros vamos a tener una vida nueva, lo vamos a ver más adelante, para Cristo. Para los creyentes genuinos, su muerte en Cristo no solo es una muerte al pecado, sino una resurrección y una vida a una nueva vida justa y recta. Eso es exactamente lo que Pablo dice. Y dice el verso 16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Desde la conversión, la prioridad del creyente debe ser satisfacer las necesidades espirituales de las personas, principalmente de aquellos que están perdidos, que no conocen a Cristo. Desde la conversión de todo creyente, la necesidad que nosotros tenemos y a lo que el Señor nos llama y a lo que Pablo le dijo a Tito que tenía que hacer: haz líderes. Y esos líderes harán otros líderes. Y tú debes predicar el Evangelio. Y como tú fuiste a muchos lugares donde el Evangelio no se había escuchado, ahora tú que estás en una congregación que eres salvo, tu trabajo es predicar el Evangelio a discípulos. Es lo que le dice. ¿Cuál es mi recompensa por todo esto? Versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo significa que tú tienes una salvación que está asegurada. En Cristo significa que tú tienes una nueva identidad. Y en Cristo significa que tú tienes una aceptación en esa nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y esa nueva criatura dice algo que es creado nuevo en excelencia, algo que es regenerado con un nuevo nacimiento. Y esta expresión incluye una elección para el cristiano de su pecado, que fueron pagados en una cruz, donde el Señor usó una sustitución en cambio de ti y de mí. Lo que tú tenías que hacer y lo que tú tenías que padecer y lo que yo tenía como indigno que soy, ya alguien lo hizo. Tú no puedes hacer nada. Nueva criatura, alguien que ha sido regenerado, que se ha apartado. Yo siempre me gusta el texto de Lucas capítulo 5 verso 28, cuando el Señor viene del mar, está pasando por ahí y hay un sujeto que está cobrando impuestos en una cabina. Ese tipo era un hablador, un malhechor, un ladrón, un perverso pecador. Ese tipo se llamaba Leví, ese era Mateo. Y el Señor le dijo: Leví, deja todo y sígueme. Y dice el texto: y dejándolo todo, le siguió.
Y cuando dice dejándolo todo, dejó el dinero, dejó la cabina, pero dejó su antigua vida. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos nueva criatura, totalmente regenerado, que ya el pecado no se identifique con nosotros. Para todos los creyentes genuinos, la muerte en Cristo no solo es una muerte al pecado, sino una resurrección y una vida nueva de justicia y rectitud. Nosotros debemos dejar y ser nuevas criaturas. Y ahí dice en el mismo verso 17, las cosas viejas pasaron. Después de que viene esta regeneración, los sistemas de valores del creyente, los tuyos, las prioridades, las creencias, los amores, los planes de las viejas vidas son cosas del pasado. Ya esas cosas pasaron. Ahora tú te enfocas en Cristo. Es como cuando ayunamos, uso de ejemplo. Nosotros, la mayoría de nosotros ayunamos de la manera incorrecta. A veces hasta oramos de la manera incorrecta. Porque nosotros oramos en favor de nosotros, queriendo tratar de doblegar la mano de Dios para que Dios haga un favor en nuestras vidas. Señor, yo voy a ayunar 7 días para que tú me concedas tal deseo. Incorrecto. Señor, yo voy a ayunar, voy a someter tu cuerpo a ti. Este es mi cuerpo, úsalo y a tu voluntad. Correcto. El mal sigue presente, pero el creyente lo ve bajo una nueva perspectiva y no lo puede controlar cuando tú eres una nueva criatura. Todas son hechas nuevas, una condición continua y práctica. Y ahora el creyente vive para una eternidad, vive para cosas eternas, vive para Dios y no vive para cosas temporales. Los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados. Somos recreados en una unión con Cristo de una manera vital que Dios cambia todo su ser. Cuando nos convertimos, no es simplemente damos la vuelta a una página. Empezamos una nueva vida bajo un nuevo amo. Eso es lo que pasa. Con esto concluyo. Todos lo que hacemos ahora tiene consecuencia eterna. Nuestra meta debe ser como Pablo, agradar persistentemente al Señor. Esa debe ser la meta del cristiano. Nosotros seremos recompensados por las cosas que hayamos hecho con Cristo y por Cristo. Tristemente, lo menciono así con mucho énfasis, muchos o algunos irán al cielo pensando que son buenos, pensando que han hecho grandes cosas para Dios, y encontrarán, ¿sabe qué? Que realmente no hicieron nada y que no vale nada lo que han hecho y que muchas de esas cosas no fueron para Dios. Pablo fue un hombre de conocimiento. Lo que cada discípulo, lo que cada creyente debería procurar. Deberíamos ser como él y apasionadamente desear vivir una vida para Dios. Creyente, este es el gran cimiento del ministerio. Debemos de querer algo más y debemos querer dar más, porque Jesús nos dio todo. Cuando en verdad recibimos el amor de Cristo, por este amor nos nace el deseo de querer servir a otros. Si algunos preguntaba a Pablo o a usted, ¿por qué hace todo lo que hace? Moni, ¿por qué no visitas solo?
¿Por qué tú te preocupas tanto por los niños? ¿Por qué tú te preocupas tanto por la evangelización? ¿Por qué tú te preocupas por los enfermos? ¿Por qué tú vives tu vida tan entregada para Dios? ¿Por qué tú haces todo lo que haces? ¿Cuál es el motivo por el que tú haces esta cosa? ¿Por qué tú pasas todo este dolor? ¿Por qué tú pasas el sufrimiento? ¿Por qué tú caminas a pie? ¿Por qué tú pasas hambre a culpa de otra persona? Pablo respondería, quizá como la hermana: lo hago porque he recibido el amor de Cristo y tengo el amor de Cristo en mi corazón. Yo amo a Jesús porque Él me amó primero. Cristo Jesús cambia a todos aquellos que lleguen a Él por fe. Los salvos no solo son perdonados, sino también transformados, como dice 2 Corintios 5:17. Creyente, el gran cimiento del ministerio cristiano es que nosotros debemos procurar dar todo cuanto podamos, porque Jesús nos dio todos a nosotros. ¿Qué tú estás haciendo como discípulo de Cristo? ¿Qué Dios demanda de ti? ¿Cómo lo está haciendo? Son cosas que el Señor te va a preguntar en el tribunal. Procura ser agradable. Dios te bendiga. Amén. Amante Dios, Padre eterno, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu palabra. Gloria y honra te damos, Padre amado. Gracias por Jesucristo, por perdonar nuestro pecado, por la cruz y por nosotros, porque tu benevolencia nos acompaña y tú nos has declarado justo y santo, de acuerdo a tu sagrada voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder compartir, poder predicar, a poder ir, a poder escudriñar, a poder aprender tu palabra. Y, Señor, a ser discípulo. Buscar gente que no te conozca para persuadir sanamente a que tú eres el único medio por lo cual el creyente puede obtener salvación. La única forma en que el incrédulo se libra del infierno es a través de la salvación de Cristo que solo tú ofreces. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.